Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 22 al 29. Hermanos, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley, hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro pedagogo, hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Salmo 105 o 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántenle al Señor de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que lo buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es muy breve, pero tiene un significado importante en el Evangelio general de Lucas. Nos da la clave para comprender lo que Lucas enseña sobre María, la madre de Jesús, en el llamado Evangelio de la Infancia, Lucas capítulos 1 y 2. En el Evangelio de hoy hay una exclamación de una mujer de en medio del gentío. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, una mujer alzó la voz entre la multitud y dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. La imaginación creadora de algunos evangelios apócrifos sugiere que aquella mujer era vecina de Nuestra Señora allá en Nazaret. Ella tenía un hijo llamado Dimas, el cual, con otros muchachos de Galilea de aquel tiempo, fue a la guerra contra los romanos. Fue hecho prisionero y ejecutado junto a Jesús. Este era el buen ladrón. Lucas 23, 39 al 43. Su madre, al enterarse del bien que Jesús hacía a la gente, se acordó de su vecina María y dijo: María debe estar feliz con un hijo así. Hasta aquí la fantasía de los apócrifos. Jesús responde dando la mayor alabanza a su madre. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lucas dice poco de María aquí y en el Evangelio de la Infancia. Para Lucas, María es la hija de Dios, de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios. Ella es representada como modelo para la vida de la comunidad. En el Concilio Vaticano II, el documento elaborado sobre María fue incluido en el capítulo final del documento Lumen Gentium sobre la Iglesia. María es modelo para la Iglesia y es madre de la Iglesia. Y sobre todo, en el modo en que María se relaciona con la palabra de Dios, Lucas la considera un ejemplo para la vida de la comunidad. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. María nos enseña a acoger la palabra de Dios, a encarnarla en nuestra vida, a vivirla, a profundizarla, a dejarla nacer y crecer, a dejarnos moldear, incluso cuando no la entendemos o cuando nos pone a prueba y nos exige. Esta es la visión que subyace en el Evangelio de la Infancia. Porque quien observa la palabra de Dios recibe el Espíritu Santo que lo une a Jesús y a Dios con vínculos más fuertes que los carnales. Por este motivo Jesús designa bienaventurados a quienes escuchan sus palabras y las cumplen.
Esta bendición se aplica en primer lugar a su madre, que es la mejor de sus discípulas, la hija del Hijo. La respuesta de Jesús contiene una discreta alabanza a María, porque María es después de Jesús la más atenta a la palabra de Dios y la más fiel en ponerla en práctica. Precisamente en eso reside su grandeza, y no solo en su maternidad, enseña San Agustín. En el contexto del Evangelio de hoy, María es vista como la sierva del Señor que escucha y cree. Así que si queremos ser verdaderos y eficaces discípulos de Jesús, también nosotros debemos escuchar y creer. San Pablo lo enseña en la carta a los Romanos. La fe viene de la predicación y lo que se predica es la palabra de Jesús. Romanos 10:17. La clave para entender estos dos capítulos nos la da el Evangelio de hoy. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Veamos ahora brevemente cómo en estos capítulos 1 y 2 de Lucas, María se relaciona con la palabra de Dios y nos enseña a relacionarnos también nosotros. Primero, Lucas 1, 26, 38, la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Saber abrirse para que la palabra de Dios sea acogida y se encarne. 2. Lucas 1, 39, 45, la Visitación. Bendita tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Saber reconocer la palabra de Dios en una visita y en muchos otros acontecimientos de la vida. 3. Lucas 1, 46, 56, el Magnificat. El Señor ha hecho maravillas en mí, reconociendo la palabra en la historia del pueblo y pronunciando un cántico de paz, resistencia y esperanza. 4. Lucas 2, 1, 20. El nacimiento. Ella meditaba todas estas cosas en su corazón. No había lugar para los pobres. Los marginados, sin embargo, acogen la palabra. 5. Lucas 2, 21, 32. La presentación en el templo. Mis ojos han visto tu salvación. Los muchos años de vida purifican los ojos y nos hacen ver lo que es imposible a la mirada física. Nos hacen ver al Salvador. 6. Lucas 2, 33, 38. Simeón y Ana. Una espada traspasará tu alma y encarnará la palabra en vida. Un signo de contradicción, pero un signo de vida, de verdad y de libertad. 7. Lucas 2, 39, 52. A los 12 años en el templo. No sabían que debía estar en la casa de mi padre. No entendieron la palabra que fue hablada, pero María lo guardaba todo en el corazón, pues desde el corazón se puede comprender lo que el Espíritu sugiere y sopla. 8. Lucas 11, 27, 28. La alabanza a la madre. Bendito el vientre que te llevó. Bienaventurados los que escuchan y ponen en práctica la palabra. Pidamos pues a la Santísima Virgen María que nos ayude para que también nosotros podamos ser considerados bienaventurados por escuchar y poner en práctica la palabra de su Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.